bienvenida a todos y cada uno de ustedes, deseándoles un tiempo de gozo, un tiempo de paz, un tiempo de alegría y un tiempo de armonía, un tiempo en la presencia de nuestro Señor, donde vamos a escudriñar un poco las Escrituras y donde vamos a ser bien bendecidos por la palabra del Señor en esta noche. Los que se están conectando, quiero que estemos orando, quiero que entremos en un tiempo de oración y quiero que entremos en un tiempo de bendición en esta noche. Quiero orar por sus vidas y quiero orar, amados, por esta palabra, que esta palabra sea un regocijo para nuestra alma y que esta palabra sea un tiempo de refrigerio para nuestro corazón. Amén. Entonces, mis amados, el Señor les bendiga. Quiero orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, amado Espíritu Santo. Señor, hoy oro por la necesidad de mis hermanos, Señor. Hoy oro por la transformación de tu iglesia, Señor. Hoy oro, Señor, para que tú nos hagas nuevas criaturas, amado Padre. Hoy necesitamos, Señor, ser moldeados por tu Espíritu, Señor. Padre, y hoy nos acercamos a tu palabra creyendo que tu palabra nos transformará y que tu palabra nos moldeará y que tu palabra, Señor, nos hará crecer, amado Dios, salir del temor a la confianza que tú nos das, Señor. Poder dejar aparte, Señor, el temor y entender la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que tú nos estás dando, amado Dios, cada día de nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido que tú nos guardes y que tú nos protejas, amado Señor, que tú nos reveles tu palabra, Señor, bueno, y que más que revelarnos tu palabra, Señor, tú nos enseñes a vivirla, amado Dios, como mandamiento tuyo para nosotros, amado Padre. Yo te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dándote a ti gracias, honra, poder y alabanza al nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que titulé Un nuevo hombre. Cada uno de nosotros necesitamos ser transformados y no hay nada mejor que nos pueda transformar o moldear que la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, vemos cómo la palabra nos habla de desierto y el desierto no es más que el aprendizaje, como vemos cómo la palabra nos habla de un diluvio, nos habló de un diluvio en el libro de Génesis y nos está mostrando cómo la maldad del hombre estaba muriendo allí en aquel diluvio. Por eso necesitamos entender y comprender un poco lo que el Señor nos quiere decir cada día a través de su palabra. Hoy, como nosotros hemos visto, la humanidad está caída, está degradada, amados. La humanidad tiene una vida pecaminosa, consentida, y están viviendo en el pecado. La humanidad está apartada de Dios. Muchas veces me han preguntado, o he tenido la posibilidad de hablar acerca de por qué la pandemia, de por qué los temblores y de por qué los rumores de guerra. Y he podido compartir con estas personas algo bien interesante y es, amados, se está cumpliendo la palabra de Dios. Se está cumpliendo la palabra de Dios y se está cumpliendo la palabra donde nos está hablando de la necesidad de que nosotros conozcamos el evangelio de Cristo Jesús, que es el evangelio de la verdad, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de perdón de pecados y de restauración. Por eso hoy quiero hablarles un poco del libro de Génesis en el capítulo 8, en el versículo 15. Si usted puede ir a su palabra, al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 15, yo quiero contextualizarles un poco lo que estaba pasando. Si nosotros estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice la palabra que la maldad del hombre se multiplicó en la tierra y por tal motivo, por multiplicarse la maldad del hombre en la tierra, pues el hombre no quiso Dios no quiso contender más con el hombre, porque el hombre ciertamente era carne y todo destello de carne murió allí en aquel diluvio. Solamente
vemos cómo se restaura la vida a través de 4 familias, que es la familia de Noé, la familia de Sem, la de Cam y la de Jafet, ¿cierto? Que son los 3 hijos de Noé con sus esposas, y a través de estas 4 familias, o a través de estas familias, fue que la tierra se volvió a poblar, y allí es donde empezamos a hablar acerca de un nuevo hombre o una nueva criatura, amén. Entonces quiero leer, amados, la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 8, el verso 15, y mirar lo que ella nos dice en esta noche. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 8, versículo 15, dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Verso 17 dice: y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Amados, el libro de Génesis nos está hablando de algo bien interesante, lo cual usted y yo el día de hoy podemos contextualizar para nosotros, y es: necesitamos salir del arca. ¿Quiénes necesitamos salir del arca? Pues necesitamos salir con nuestras esposas, con nuestros hijos, con las esposas de nuestros hijos o con los esposos de nuestras hijas, y con lo que tengamos, ir y multiplicarnos y fructificarnos. Si yo leo ese pasaje de multiplicarnos y fructificarse sobre la tierra, puedo recordar fácilmente el pasaje de Génesis capítulo 1, verso 22, donde a la generación de Adán, o a donde Adán le habían dado este mandamiento. Adán había recibido este mandamiento de ir por la tierra, multiplicarse y fructificarse. Amén. Pero la generación que viene después de Adán, vemos la generación de Caín, que la generación de Caín fue una generación en maldición, donde en ellos se dio inicio a varios pecados que hoy estamos nosotros viviendo, como es el orgullo. Vemos que el hijo de Caín, Caín le construyó una ciudad, y no hay algo más relevante allí que el orgullo que tuvo ese hijo de Caín, porque una ciudad llevó su nombre, y como un descendiente de Caín empezó a tener 2 mujeres, y como el mismo descendiente mató a un hombre, y una cantidad de cosas que vemos de una familia degradada, como ya lo hemos visto en algunos pasajes o enseñanzas pasadas. Pero toda esta generación muere allí en el diluvio. Y en el Génesis capítulo 8 se da la posibilidad de unos nuevos hombres, un nuevo hombre, un nuevo gobierno, una nueva distinción para el hombre. Entonces, a este nuevo hombre, o a Noé, que era un hombre justo, que era un hombre diferente junto a sus hijos, se le dio una orden, y era el de salir y fructificarse en la tierra. Si usted interioriza un poco en esta enseñanza, usted se va a dar cuenta que los 3 hijos de Noé tuvieron unas descendencias que vinieron a ser unos pueblos, como son el Canaán o los cananeos, como es Egipto o los egipcios, y allí varios pueblos, los cuales la Biblia nos va a tratar o nos va a relatar más tarde. Entonces, amados, lo que quiero que hoy veamos son algunos puntos, 4 o 5 punticos que vamos a ver fácil de este pasaje, y el primer punto que vamos a ver en esta noche es el que usted y yo tenemos que recibir un mandato. ¿Cómo que recibir un mandato? Sí, amados, nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad. El arca que usted y yo tenemos hoy es nuestra comodidad. ¿Cuál es la comodidad, hermanos? La comodidad es la que usted y yo estamos viviendo. Mis hijos están bien, mi esposo, mi esposa están bien, mi familia está bien, no tengo que salir a nada. Vamos a la iglesia, tenemos alimentos, tenemos un empleo, no tengo la necesidad de evangelizar, no tengo la necesidad de en los cielos. ¿Por qué? Porque mis hijos son conocedores. Entonces, amados, hay un mandato. Hoy el primer punto que vamos a tocar es cómo usted y yo necesitamos recibir un mandato.
y ese mandato para que haya una generación después de nosotros, que sea una generación con un nuevo nombre y un nuevo hombre en ellos, es que usted y yo recibamos hoy ese mandamiento. A ver, amados, he hablado con ustedes acerca en otras enseñanzas, acerca de cómo quizás nuestros hijos hoy están yendo a la iglesia porque les llevamos, o porque van obligados, o porque papá y mamá es quien manda. Pero ¿será que nuestros hijos mañana, cuando sean adolescentes, cuando sean padres de familia, van a recibir ese mismo mandamiento de ir por la tierra, fructificar y multiplicar? No estoy hablando de tener más hijos, estoy hablando de fructificar, de dar fruto. El Evangelio de Juan nos habla de dar más, de dar fruto, más fruto y mucho fruto. Eso es multiplicar. Estoy hablando de fructificar y multiplicar lo que hemos recibido de parte de nuestro Salvador. Entonces, mis amados, primer punto es recibir un mandamiento. Nosotros hoy necesitamos recibir ese mandamiento. Verso número 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciéndole, sal del arca. ¿Quién tiene que salir del arca? Tú y tu mujer. Primer punto. Recibamos el mandamiento. ¿Quién? Usted y su esposa. Es que yo no sé hablar. Reciba el manto. Tal vez usted está ahí señalando a su esposo y le está diciendo, oiga, le están hablando. Sí, con toda seguridad le estamos hablando a estos sacerdotes de casa que están muy cómodos viendo la televisión o viendo los partidos de fútbol. La humanidad se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a dar fruto ni a multiplicar la palabra de nuestro Dios. Entonces, amados, ¿quiénes tenemos que salir? Nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos y sus familias. ¿A hacer qué? A enseñar la palabra de Dios. Amados, yo quiero que por un instante ustedes piensen, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Por cuántos años hemos recibido leche? Palabra fresca, palabra masticada, la cual no hemos multiplicado. ¿Durante cuántas veces por tiempos consecutivos hemos estado en la iglesia recibiendo y recibiendo y recibiendo enseñanza, pero nunca multiplicamos lo que enseñamos? Podemos tener libros y cuadernos llenos de enseñanzas, pero no la multiplicamos. ¿Por qué? Porque no creemos o no vemos la necesidad. Dios le dijo a Noé, sal tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas, y fructifiquen y multiplíquense en la tierra. Amén. Entonces, el primer punto es recibamos ese mandamiento. Yo quiero decirles algo, amados. Sus familiares necesitamos de Dios. El vecino necesita de Dios. En este momento donde la humanidad está sumergida en un temor de muerte, es donde usted y yo tenemos que ir y abrir nuestra boca para que el Espíritu de Dios la llene y puedan recibir la palabra fresca que usted tiene allí guardada en su corazón, para que ellos también reciban ese mandamiento. Amén, amados. Muchas veces les he hablado, les he dicho, el WhatsApp se puede utilizar para dos cosas, para enviar basura o para enviar mensajes de parte de Dios, para que bendiga la vida de alguien más que está cercano a nuestro corazón. Entonces, amados, recibieron un mandato. Vaya y fructifíquense y multiplíquense. El segundo punto que vamos a ver es construir un altar. Lo primero que Noé hace cuando desciende del arca es construir un altar. Dice el verso 20, y edificó Noé un altar, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció un holocausto en el altar. Dice el verso 21, y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Amados, segundo punto, construir un altar. ¿Qué tal si usted y yo en esta cuarentena empezamos a construir un altar que glorifique el nombre de Dios? Que nuestras oraciones lleguen hasta la presencia de Dios como un olor grato. Que lo que usted y yo hagamos para Dios sea para Él un olor grato que cambie el precepto de Dios para con esta humanidad.
Hoy el Señor está permitiendo que haya una pandemia en medio de nosotros. Hoy el Señor está permitiendo que en medio de nosotros haya muerte. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia del hombre. Si el hombre entendiera la necesidad de construir un altar en casa, de construir, amado Dios, amados hermanos, delante de Dios, un tiempo de refrigerio para nuestros familiares. Tenemos largos periodos de tiempo llamando por WhatsApp, quizás a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, y yo quiero que ustedes identifiquen algo en esta noche. Nuestras llamadas, ¿qué fin tienen? ¿Qué objetividad tienen nuestras llamadas? Quizás lo hemos hecho porque yo también tengo que estar en medio de esta palabra que Dios me está dando. Hemos llamado a algunos seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y tal vez tú te vas a identificar ahí con lo que voy a decir. Nos contesta la otra persona al otro lado del teléfono y le digo, hola, ¿qué más? ¿Qué tienes para contarme? ¿Sabes qué es eso? Eso no es más ni menos que chismosear. Y la palabra en el libro de Gálatas está castigando el chisme. Dicen que los chismosos no se van a ir para el reino de los cielos. Los chismosos no se van a ir para el reino de los cielos, pero ¿cuántas veces tú llamas a la persona que te contesta al otro lado del teléfono y le dices, ¿quieres que oremos? ¿Quieres que busquemos el rostro de Dios? Tengo una enseñanza maravillosa que recibí anoche en mi iglesia y quiero compartirla contigo. Amados, la necesidad de hacer un altar, contame y qué más, es lo que es el principio del chisme, contame y qué más, cómo estás, te acordás de Julana, te acordás de Perano, te acordás de aquella niña o de aquel niño, imagínate, hoy es esto, hoy es aquello, y empezamos y nos dejamos llevar por el chisme, amados, y cuando miramos nuestros teléfonos, 15, 20, media hora, una hora, allí simplemente prestando nuestro oído para que nos estén contando cosas que no edifican, iglesia. Hoy quiero ser un poquito sutil, hoy no quiero ser tan duro para decirles chismosos, pero la verdad muchos estamos prestando nuestros oídos para la algarabía, para el chisme, para el bochinche, para destruir, nunca para construir. El segundo punto que hoy estamos viendo, amados, es la necesidad de construir un altar que glorifique el nombre de nuestro Dios. ¿Y por qué recibir ese mandato? ¿Por qué construir un altar? Porque necesitamos ver la tercera cosa en esta noche, y este reloj corre. Ya llevamos 18 minutos de la conferencia. Necesitamos hacer un pacto con Dios, aunque está mal dicho, porque el hombre nunca va a hacer un pacto con Dios, porque el pacto tiene dos posiciones. Primero, un pacto tiene que hacerse entre dos personas o entre dos partes, y segundo, un pacto tiene que ir con una persona superior y una persona inferior, donde el que hace el pacto siempre es la persona superior. En este caso, tenemos la necesidad de que Dios haga un pacto con nosotros. ¿Y cuál es el pacto que Dios hace allí con Noé? Simple, dice el verso 21, y percibió Jehová un olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dice el verso 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, ni la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. El pacto que nuestro Dios hace con nosotros cuando recibimos el mandato de fructificarnos, cuando construimos un altar familiar, un altar en medio de nuestros vecinos, cuando mi vida es un altar de adoración para el Rey, es que nuestro Dios no va a volver a maldecir la tierra. Nuestra tierra hoy está en maldición, iglesia. Nuestra tierra hoy tiene una maldición y se llama una pandemia. Una pandemia que no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Una pandemia que no sabemos cuántos van a morir o cuántos vamos a vivir o cuántos, no sé cómo va a ser esto, porque la verdad tenemos historia. Algo que nosotros tenemos que recordar, amados, es la historia. En el siglo pasado hubo una enfermedad o una pandemia
que se denominó la gripa española, donde mató más de 50 millones de personas en el mundo entero, en el año de 1920. Es algo de historia. ¿Y qué pasó con la gripa o con esta enfermedad que denominaron la fiebre española o la gripa española? Algo muy similar que está pasando con el COVID-19, y es que nadie supo de dónde salió, ni nadie supo cuándo se fue. Solo se dieron cuenta que aproximadamente 50 millones de personas murieron alrededor del mundo entero. Entonces, amados, ¿qué es eso? Eso es una maldición para la tierra. ¿Por qué? Porque quizás nos olvidamos de construir un altar y de recibir el mandamiento. Tal vez Europa hoy más que nunca necesita volverse a Cristo Jesús. Tenemos conocimiento de algunas grandes catedrales en Europa, algunas iglesias gigantes con tan pocas personas congregándose allí. Tenemos conocimiento de tantas personas que hoy tienen el deseo de vivir una vida espiritual tan distinta. Hoy estamos cambiando la verdad de Cristo, quizás por practicar otras costumbres o otro tipo de cosas religiosas que han traído del Oriente, y no quiero dar sus nombres, o que simplemente creemos que es una religión. Hoy algunos practican la cienciología, estudié un poco acerca de la cienciología, o practiqué un poco acerca de estas nuevas religiones que están en medio de nosotros, y lleguemos a un acuerdo, hermanos. Sin Dios es imposible hacer las cosas. Entonces, necesitamos que este ser superior, este Dios que está en medio de nosotros, haga un pacto con nosotros, donde Él nos diga: no volveré a castigar más la tierra, porque he recibido un olor grato de parte de nuestros hijos, de parte de ti, de tu esposa, de tus hijos y de tu familia, hacer un nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Nosotros creemos, amados, que estos pasajes bíblicos no tienen ningún tipo de injerencia en medio de nosotros, pero la verdad, cuando yo leo estos pasajes, hermanos, yo veo la necesidad de volver a hacer lo que ellos hicieron. Qué interesante yo recibir ese mandato de salir de mi comodidad. Qué interesante yo construir un altar en mi casa. Qué interesante yo hacer un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe qué me duele, amados? Que muchas veces cuando teníamos la oportunidad de congregarnos allí cada primer domingo de mes, cuando hacíamos un nuevo pacto en la sangre de Jesús, lo que hemos denominado, lo que se ha denominado la cena del Señor, muchos de nosotros, óigase muy bien, muchos de nosotros no tomábamos la Santa Cena o no tomábamos la cena del Señor, o no hacíamos ese nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. ¿Y todo por qué? Porque teníamos argumentos, porque estábamos pensando que no éramos dignos, porque estábamos quizás creyendo que no era el momento de hacerlo. Y hoy que no tenemos dónde reunirnos, hoy que no tenemos forma de hacer una cena por una cibercena dominical, no podemos hacer, ni mucho menos podemos hacer ese nuevo pacto en la sangre de Jesús, ustedes con un pan sin levadura y un vino allí en sus casas y nosotros con otro acá. Es muy complicado hacerlo, pero qué interesante es que cuando salgamos de este conflicto que estamos viviendo, amados, podamos entender la necesidad de hacer ese nuevo pacto en la sangre de Jesús. En el pasaje que habla de la cena, en el primer libro de los Corintios, capítulo 11, nos habla de que nosotros hagamos un nuevo pacto y que lo hagamos todas las veces, que lo bebiéramos en memoria de Él. ¿Cuántas veces dejamos de hacer ese nuevo pacto en la memoria de Él? Porque fue Él quien propuso ese pacto en Cristo Jesús, de morir por nosotros, por nuestros pecados, de morir por nuestras enfermedades. Isaías 53 nos habla: ciertamente Él llevó sobre Él nuestras enfermedades, y aún así, amados, muchos de nosotros no creemos en lo que Él pudo haber hecho por nosotros. Entonces, lo tercero que vemos en esta noche es ese pacto, la necesidad de que Dios nos invite a hacer nuevamente ese pacto en Él, ese pacto con Él, para que juntos podamos ver una tierra sana, iglesia. Qué bendición sería, amados. Y lo cuarto que quiero que veamos en esta noche es
que si usted y yo recibimos ese mandamiento, si usted y yo construimos ese altar familiar, si usted y yo por mandato de Dios hacemos ese nuevo pacto, la sangre de Jesús, nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. Dice el capítulo 9 de Génesis. Ahí en el verso 1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les repitió nuevamente la bendición. Oigan muy bien la bendición que Dios vuelve y les da allí a Noé y a sus hijos. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Volvieron a recibir el mandamiento. Amados, no hay mayor bendición que tener la posibilidad de ser multiplicados y de ser fructíferos. Y les bendijo Dios. Mire lo que dice el verso número 2. Y aquí es donde quiero empezar a compartir con ustedes la palabra del Señor. Dice el verso 2, el temor y el miedo. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Algo tan similar con lo que pasó con Adán allá en el huerto del Edén, amados. Pero yo quiero hablar un poco acerca de esto, no lo puedo dejar pasar. ¿Será que en nosotros sí está el temor? O sea, cuando nosotros en casa tenemos un bicho raro por ahí rodando, ¿a ese bicho raro le da miedo a nosotros o a nosotros nos da miedo el bicho raro? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Voy a ser más específico. Cuando en medio de nuestras casas, por ahí en el alrededor o cerca de nosotros, quizás se está moviendo un roedor, un ratón, una ratica, como usted y yo le llamemos. ¿Será que los hombres se montan en una silla o el ratón tiene que salir volado del temor de los hombres? A ver, amados, porque la bendición es tener autoridad. Y este es el principio, la autoridad en nosotros. Hoy estamos atemorizados por la muerte, por el virus, hoy estamos atemorizados por la economía, hoy estamos atemorizados por el encierro, hoy estamos atemorizados por el medio ambiente, hoy estamos atemorizados de darle la mano al hermano, de abrazarlo, que ya nadie tosa. Uno va por la calle y alguien tosió y paga escondidijo a peso porque el virus ya llegó a mi vida. Amados, la autoridad está en que los animales me van a tener temor a mí, no yo voy a tener temor de ellos. Hermanos, la verdad es que el virus nos tiene que tener temor a nosotros, no nosotros temor al virus. Amén, porque el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. El apóstol Pablo no le tenía temor a la muerte. Hoy nosotros tenemos que entender que si el pueblo de Dios ora, amados, la tierra cambia. Si el pueblo de Dios recibe el mandamiento de construir un altar, de hacer un nuevo pacto y de recibir la bendición, la tierra va a cambiar, amados. Nosotros necesitamos humillarnos. No me voy a cansar de decírselo, todos los días lo voy a decir. Necesitamos humillarnos. Si el pueblo sobre el cual invoca mi nombre se humillare y orare, yo sanaré la tierra. Iglesia, necesitamos ser bendecidos porque cuando esto acontece en medio de nosotros, ¿sabe qué pasa? Punto número 5, y hoy quiero que lo veamos un poco, regresa el poder, la autoridad y el dominio a la humanidad. Dice Génesis que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen y la semejanza de Dios no es ni el parecido, ni el color de los ojos, ni el cabello de tal manera, ni el rostro similar. No, hermanos, la imagen y la semejanza de Dios es ese poder y esa autoridad, ese dominio que Dios colocó en el huerto del Edén sobre Adán. Hoy necesitamos regresar esa autoridad, ese poder y ese dominio a nuestras vidas, porque si eso no estará en nosotros, iglesia, inevitablemente nosotros vamos a caer nuevamente en la rebelión. Nosotros vemos acá en el pasaje del capítulo 9 cómo Dios bendijo a Noé y a sus hijos, pero más adelante vemos
lo que Cam, el hijo de Noé, hizo y cómo Noé maldijo la generación de Cam. Para ser más explícitos, a los cananeos, a los hijos de Cam. ¿Por qué? Por lo que Cam hizo, porque entró nuevamente en una rebeldía, porque Cam no recibió ese mandato, no recibió ese deseo de construir un altar, sino que empezó a vivir de una manera diferente. Y Canaán recibió la maldición. Amados, el dominio y la autoridad se está perdiendo en medio de nosotros. La necesidad de ser nuevos hombres, de tener un nuevo nombre, la necesidad de salir de nuestra comodidad. Hoy más que nunca necesitamos salir de nuestra comunidad. Amados, nosotros necesitamos orar, nosotros necesitamos hacer un nuevo pacto en la sangre de Jesús y nosotros necesitamos vivir la vida de bendecidos. Hoy, el día de hoy, alguien me preguntaba sobre si hoy se puede escuchar música, que porque hoy era Jueves Santo. Yo le dije, hermanos, todos los días son santos. No, lo que pasa es que hoy apresaron a Jesucristo, me decía, y yo le dije, qué pena, hermanos, para la cultura religiosa, hoy apresaron a Jesucristo. Para nosotros, Jesucristo está en la diestra de Dios Padre, porque Él resucitó. No hay necesidad de condenarlo, de crucificarlo y de que muera todos los años. Nosotros vivimos con un Jesús libre de la muerte. Él venció la muerte, iglesia. Él venció la muerte. Vivamos como resucitados. Nosotros necesitamos vivir como resucitados. Que la resurrección de Cristo en nuestras vidas sea la transformación para nuestros pensamientos, para nuestros sentimientos y para nuestras actitudes. Tú y yo necesitamos recibir el mandato de salir de nuestra comodidad. Versículo número 3 dice del libro de Génesis capítulo 9, dice, y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo. Escúchese bien, iglesia, todo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos atemorizados. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Si algunos no tienen trabajo, algunos les cancelaron el contrato, algunos otros recibieron un tiempo en sus casas que no se los están pagando. Entonces estamos pensando, ¿qué vamos a comer? Hermanos, basémonos en lo que dice la palabra. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, el Señor nos las ha dado. Ahí está la manutención para nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos comprender necesidades. Iglesia, la necesidad de salir de nuestra comodidad para que haya un nuevo hombre. Yo estoy completamente seguro de que al salir de nuestra arca, de nuestra comodidad, vamos a tener unas nuevas personas en medio de nosotros. Y completamente seguro estoy de lo que les voy a decir, amados. Esto que está pasando para la iglesia del Señor va a ser de gran bendición. Cuando termine esta cuarentena, cuando termine este virus, cuando el COVID se vaya así como llegó, cuando del COVID solo se hable que fue una pandemia que existió, que pasó en la década del 2020, para nosotros va a quedar un avivamiento. Vamos a quedar hombres y mujeres dispuestos a seguir buscando de Dios, dispuestos a salir de nuestra comodidad. Seguramente en medio de esta pandemia se están levantando evangelistas. Seguramente en medio de esta pandemia se están levantando nuevos pastores, nuevos hombres y mujeres dispuestos a evangelizar. Estamos viendo la necesidad de hablarle a nuestra familia. Tal vez aquellos que tienen conocimiento van a perder el temor y van a empezar a transmitir programas por Facebook Live, o van a empezar a transmitir programas con los hermanos de la iglesia o con los familiares, y vamos a empezar a ver hombres y mujeres transformados. Por eso titulé esta enseñanza, Nuevos
hombres, nuevos nombres, nuevas personas, aquellos que van a recibir el testimonio y van a seguir adelante con la enseñanza de la palabra, aquellos que van a ser movidos a misericordia y van a entender la necesidad de cuidar a los niños en las escuelas, de enseñarle a los niños allí en las escuelas dominicales, aquellos que van a entender la necesidad de orar, de asistir a los ayunos, de clamar por esta sociedad. En pocas palabras, amados, esto que vamos a ver nosotros es un avivamiento. Y media hora vengo hablándoles acerca de esto para decirles, iglesia, prepárate. Viene un gran avivamiento para la iglesia del Señor. Se van a levantar hombres y mujeres en la verdad de Cristo Jesús a predicar la palabra del Señor, a moverse, amado Dios, a ir por aquellos que no han recibido del Señor o no han conocido acerca del Señor. Y vamos a ver con nuestros ojos hombres y mujeres con deseo de vivir una nueva oportunidad para salir, para desempolvarse, amado Dios, y decir, desde niño estoy yendo a una iglesia. He sido cristiano desde que nací. Yo necesito tener ese avivamiento, un avivamiento en el pueblo de Dios. Ya hoy no vamos a estar pensando si la muerte o no es la muerte. Lo único que tenemos seguros es la muerte. Ya vamos a pensar en la necesidad de que aquellos hombres y mujeres no mueran sin Cristo Jesús. La sociedad necesita gente que se levante hoy. El Estado necesita gente que se levante hoy. Nuestros municipios necesitan hombres y mujeres que se levanten a glorificar el nombre de Dios. Vean, amados, yo quiero decirles algo en esta noche. Quiero decirles, los políticos van a buscar respuestas desde la Biblia, porque desde lo político no las encontraron. Los economistas van a buscar respuestas en los hijos de Dios, porque en la economía no lo encontraron. Los gremios van a buscar respuestas de la palabra de Dios, porque aparte de las agremiaciones no encontraron la respuesta. Algo bien importante, iglesia, los médicos van a buscar la respuesta en Cristo Jesús, porque la medicina no está dando ninguna respuesta. Algo bien importante, y anótelo. Los científicos hoy no saben de dónde viene el virus, pero sí saben cuál es la respuesta. La respuesta va a ser Cristo Jesús, porque desde los científicos no hay una respuesta. Nos hablan de la vacuna contra el COVID, que se puede demorar 18 meses. Yo tengo una respuesta. Si Cristo bendice la iglesia, toda enfermedad se tiene que ir, porque ciertamente sobre Él está nuestra enfermedad. Sobre Cristo Jesús, Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, lo político, los economistas, los gremios, los médicos, los científicos, todo tipo de personas va a voltear su mirada a la Biblia a decir, ¿y qué dice la Biblia? Pastor, ¿por qué esto que está pasando? Dos puntos. Porque hay una historia de guerras, de pestes y de hambres que nos habla la palabra, donde nos ha dicho que pasarán estas cosas. Y segundo punto, ¿por qué? Porque como está escrito, si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el obrero. Los científicos pueden buscarlo, pero la respuesta no está en la ciencia, sino ya la hubieran encontrado. Amados, nosotros necesitamos levantarnos con poder y echar fuera de nuestra sociedad toda enfermedad, toda gripa, todo virus, en el nombre de Jesús. Incline su rostro, cierre sus ojos, démosle gracias al Rey. Padre, yo te alabo y te bendigo, te glorifico y te exalto, Señor. Reconozco, Señor, que tú tienes la última palabra en medio de nosotros, Señor. Padre, hemos esperado la vacuna, hemos esperado que los médicos tengan la sanidad, hemos esperado que los científicos, Dios, desarrollen en la ciencia la vacuna para